Muy buenas noches. En la clase de hoy vamos a seguir conversando sobre el Estado en la teoría sistémica de Niklas Luhmann. En la clase de hoy vamos a abordar el tema del Estado en el libro La política de la sociedad, Die Politik der Gesellschaft, su título en alemán. Y como ya hemos conversado en otras ocasiones, lo podemos conseguir en español en el libro de Javier Torres Nafarrate, llamado Luhmann, la política como sistema, ¿no? Entonces vamos a discutir concretamente el capítulo 6, que se llama El estado del sistema político. Voy a compartirles pantalla, que se me había escapado ese pequeño detalle. Ahí pueden ver mi presentación ya. Sí, profesor. Bien, entonces comencemos. Este va a ser un tema relativamente corto, 3 puntos nada más, porque en este capítulo Luhmann básicamente retoma algunos de los argumentos principales que había esbozado ya en las metamorfosis del Estado. En algunos puntos se explaya más e introduce algunos otros énfasis. Eso es lo que vamos a tratar de ver en este capítulo. De todas formas, no es un capítulo largo. Si alguien ya lo leyó, no es un capítulo tan largo. Y deja una segunda parte para el capítulo siguiente, que es el tema de las organizaciones, ¿no? Fíjense que entonces el tema del Estado como organización, en realidad Luhmann lo deja para el capítulo siguiente, porque tiene que plantearse el problema de la relación entre las organizaciones y los sistemas funcionales, que es un poco lo que conversábamos en el preludio a la clase. Existe una diferencia entre organización, interacción y sistemas funcionales, ¿no? Los sistemas de interacción son sistemas que se basan en la reproducción de la comunicación a partir de la presencia humana. Entonces, son, por ejemplo, sistemas además son sistemas efímeros porque duran lo que dura la presencia. Y, por ejemplo, existe un sistema de interacción en una conversación en una cafetería, en la fila para las compras en el supermercado, un grupo de amigos que se reúnen, todos esos son sistemas de interacción, ¿ya? Claro, desde un punto de vista sociológico, tiene su interés estudiarlo y le sigue en otro nivel de, digámoslo así, de mayor complejidad, están los sistemas de organización o los sistemas organizativos. Los sistemas organizativos, y esto ya lo hemos repasado en otras clases, son un fenómeno relativamente moderno. En partes casi que son condición de posibilidad de la diferenciación funcional, ¿verdad? Y se caracterizan en su autopoiesis por la reproducción de la decisión, ¿verdad? Si la sociedad reproduce comunicaciones, las organizaciones producen decisiones, reproducen y reproducen autopoieticamente decisiones, ¿verdad? Eh, los sistemas organizativos con respecto a su entorno trazan los límites a partir de la distinción entre miembros y no miembros, ¿no? Es decir, las organizaciones eh, incluyen y excluyen también. Incluyen personas asignándole roles y excluyen todos aquellos que no sean miembros de la organización. Entonces acá Luhmann nos dice que se presenta con la organización la posibilidad de incluir y de no excluir. En contraste, los sistemas funcionales no excluyen a nadie, no, porque referirse a nivel personal significa concentrarse en determinadas atribuciones. Y los sistemas funcionales se concentran en la comunicación toda, ¿no? Por ejemplo, claro, la sociedad, como decíamos, es la totalidad de las comunicaciones, pero un sistema funcional como el sistema político, ¿verdad?
reproduce autopoéticamente decisiones vinculantes colectivas, ¿verdad? Y también, pues, comunicaciones, digámoslo así, secundarias que tienen que ver con la preparación de estas decisiones vinculantes colectivas, ¿verdad? Que tiene que ver también con la violencia y el poder, ¿verdad? Siempre y cuando no se trate de su aplicación, porque ya al aplicarse el poder ya hemos discutido qué ocurre, ¿no? Ya acá, al aplicarse la violencia, estamos ya no al nivel del sistema político, sino que estamos a nivel de un fenómeno de mecanismos simbióticos, ¿no? Que se trata de la interacción entre sistemas sociales y la biología humana, el cuerpo humano, ¿no? Esos son los mecanismos simbióticos. Entonces, se trata, claro, de la comunicación sobre la violencia, sobre todo como amenaza para lograr la aceptación de la comunicación, ¿no? Eso ya lo hemos discutido a cabalidad, ¿no? Entonces, Luhmann nos plantea esto, pues, que a nivel de los sistemas funcionales no existe una referencia a lo individual, sino a la función, y por esta razón no hay no hay de plano, por decirlo así, no hay en principio ninguna posibilidad de excluir, ¿no? Además, los sistemas funcionales, como la historia que ha llevado a su diferenciación, los ha llevado a enfocarse en lo individual. Entonces, en principio, son inclusivos, ¿verdad? Entonces, tenemos estos tres niveles de análisis, ¿no? La interacción, la organización y los sistemas funcionales. De modo que para el capítulo siguiente, el capítulo 7, Luhmann trata pues este tema de la organización de lo político, ¿no? Dentro de lo cual pues va a ser otra de las facetas bajo las cuales se puede contemplar el problema del Estado, ¿no? En este capítulo él básicamente va a trabajar estos tres temas que vemos acá en pantalla, ¿no? Primero, el problema de la violencia estatal. Luego, la paradoja de lo político y sus formas de despliegue, que esto ya conversamos sobre esto en el artículo de las metamorfosis del Estado. Y por último, va a hablar de la diferenciación, si va a hablar de la diferenciación interna del sistema de la política y específicamente de un nivel de diferenciación que él va a llamar un subsistema para la política mundial, un subsistema de la política mundial, ¿no? Una de las cosas que Luhmann comienza, o con la que Luhmann comienza este capítulo sobre el Estado, pues, es naturalmente remitirse a la literatura, ¿no? Remitirse a los grandes autores, Hegel, Carl Schmitt, Kelsen, Herder y compañía, ¿no? Cómo se ha visto el Estado, pues, sobre todo en las grandes tradiciones jurídicas, en las grandes tradiciones de pensamiento de la sociología y de la ciencia política, ¿no? Entonces, es casi que un consenso, pues, esta visión kelseniana, ¿no? Del Estado como esa triada de territorio, población y violencia, ¿no? Incluso en los enfoques genealógicos de Foucault también se llega a esta tríada, ¿no? Por ejemplo, Seguridad, Territorio y Población, que es un libro muy interesante de Michel Foucault. También se presenta esta relación, solo que, claro, él con su tendencia ideológica obviamente no te habla de Estado, pero te habla de poder, ¿no? Entonces solo cambia eso en la ecuación, ¿no? Pero está esa relación entre territorio, población y poder, territorio, población y violencia estatal en este caso. Ahora bien, lo que une a esos tres elementos en los distintos análisis, tanto en el análisis más jurídico, formal de Kelsen, como en el análisis genealógico de Foucault, lo que une a esos elementos, el eje, es justamente la violencia.
Foucault habla de poder, pero no quiero desviarme sobre el concepto de poder de Foucault, así que podemos dejar eso para otra discusión y si alguien lo quiere trabajar está bueno, es un tema interesante también, ¿no? Pero dejo poder para un lado y dejo la visión genealógica de lado para poder continuar. Entonces, lo esencial es la violencia, ¿verdad? Porque es, primero, la organización de esa violencia en determinado territorio sobre determinada población, la que hace posible aquello que llamamos Estado, ¿no? Entonces, por eso decimos que es la violencia el más importante de esos elementos definitorios del Estado. Bien. Ahora, hay algo clave con respecto a la violencia, ¿no? Porque Luhmann empieza a preguntarse, bueno, ¿qué es eso que se llama violencia estatal? ¿No? ¿Qué es eso lo que en alemán se llama Staatslehre o la teoría del Estado, ¿no? Kelsen, Jelinek y compañía? ¿A qué llaman Staatsgewalt? ¿No? Porque los elementos, como ellos los denominan originalmente en alemán, son Staatsvolk, o el Estado, el pueblo, el Estado, Staatsgewalt, la violencia estatal, y Staatsgebiet, que es el territorio estatal. Entonces, ¿qué es eso que denominan violencia estatal? ¿No? Entonces, una de las cosas con las que Luhmann se encuentra es que el concepto de violencia está mal definido. No queda claro a qué se refiere pues, el discurso de la teoría del Estado con violencia, y mucho menos queda claro a qué se refiere el concepto de violencia en términos mucho más generales si lo sacamos de ese contexto en particular y lo circunscribimos en un ámbito más general dentro de la ciencia política, ¿no? Y si lo llevamos al discurso político, pues más ambiguo todavía, ¿no? Entonces, una de las cosas que llega a constatar Luhmann, ¿verdad?, es que con el concepto de violencia nos encontramos con una autorreferencia negativa y por ende con una paradoja, ¿no? Y es que la violencia sirve a la expulsión de la violencia, a la exclusión de la violencia. Entonces, con el concepto de violencia, ¿verdad?, se incluye la exclusión de la violencia. Es decir, la violencia es una forma de inclusión de lo excluido. Esa es la paradoja de la violencia estatal, ¿no? Y esa es otra forma de paradoja de lo político, ¿no? Habíamos hablado en clases pasadas, refiriéndonos a las metamorfosis del Estado, al artículo de las metamorfosis del Estado. Habíamos hablado claro, siempre, en todo caso, acoto, esta paradoja se refiere a la contradicción entre información y notificación, ¿no? Entre la selección de información y la selección de acto de comunicar o selección de notificación. Y concretamente en la comunicación política esto se ve, como habíamos dicho en Metamorfosis del Estado, a nivel de la decisión y por ende el problema de la arbitrariedad de la decisión, ¿no? Porque recordemos que la decisión política pretende afirmarse, ¿verdad?, de una forma tal que devenga como algo necesario y no como algo contingente y arbitrario, ¿verdad? Y no es algo solamente de la teoría democrática. La teoría democrática es solo una de las formas más recientes de ocultamiento de la paradoja, ¿no? A través pues, de la idea de un pueblo que se vincula a sí mismo, eligiendo representantes para que estos a su vez legislen, y es la ley la que va a regir al pueblo, ¿no? Entonces, ven que es una ficción sumamente elaborada, ¿no?
Pero si vamos más atrás, a los inicios de las formas estatales en el Estado territorial, también teníamos la forma de pars et justitia, ¿no? Como justificación para, primero, la concentración de la decisión en la cúspide del sistema, ¿no? Y esa relación que ha existido también en la historia europea entre los dos poderes, ¿no? O esa teoría de las dos espadas, ¿verdad? Donde justamente eh, el príncipe es necesariamente un príncipe cristiano y por ende está limitado por esa ética cristiana, está obligado a ser justo, ¿verdad? Entonces hay de nuevo una semántica que oculta la arbitrariedad de la decisión y la cúspide del sistema. ¿Bien? Ahora, acá con la violencia y en particular con la evolución del concepto de lo estato, de state, del estado, de la estatalidad, ¿verdad? Surge otra paradoja o es la misma paradoja pero bajo otros ropajes, ¿no? Y en este caso es el problema de la inclusión de lo excluido, ¿no? Noten que cuando vimos el tema sobre los medios de comunicación simbólicamente generalizados, uno de los rasgos estructurales de los medios de comunicación simbólicamente generalizados era el desarrollo de mecanismos de inclusión de lo excluido, ¿no? Entonces acá vemos el nivel de complejidad estructural que alcanza el poder como medio de comunicación, ¿no? Entonces eso como una nota al pie, porque es un tema sobre el que también podemos abundar en otro lugar, ¿no? Entonces, en este caso, fíjense, para un poco desparadojizar y llevar a tierra esto que Luhmann está planteando acá, ¿no? Luhmann está planteando esto porque se supone que cuando un Estado establece un orden político, ¿verdad? Lo hace justamente para imponer un orden. Y lo hace porque, bueno, como sabemos canónicamente, ¿verdad? El Estado se arroga con el monopolio de la violencia, ¿verdad? Entonces, muchos allá añadirán legítima, monopolio de la violencia, legítima, sí. Pero esta legitimidad puede también ser un producto de esa misma arrogación, que no necesariamente tiene que ser pura en principio. Y sobre esto, por ejemplo, puede verse la argumentación histórica de Charles Tilly, ¿no? Pero sí, independientemente del origen, esa capacidad de lograr un orden a partir de una pretensión de ejercicio de la violencia genera legitimidad. Pero también la legitimidad se complica porque una vez que existe ya ese orden, el ejercicio mismo de la violencia debe encauzarse bajo ciertos canales, porque si no, no es percibida como violencia legítima. Y acá es a lo que Luhmann se está refiriendo con esta paradoja. Porque si bien aquello que funda el poder estatal es, sobre todo como lo plantea la teoría política, ¿no? Pues justamente estamos hablando de semánticas, ¿no? Todo esto de paradojas, de paradojizaciones, va al nivel de la semántica, ¿no? Entonces, si el Estado, ¿verdad?, tiene como fundamento el monopolio de la violencia legítima, se supone que siempre que sean las fuerzas estatales las que aplican la violencia, pues estaría justificado, ¿no es cierto? Pero si vemos los noticieros, el día a día, si vemos la conducta de las fuerzas estatales y cómo se tratan en los medios, nos vamos a dar cuenta que no es tan así, ¿verdad? Que además existe algo que se llama constitución, ¿verdad? Que, bueno, sanciona un conjunto de leyes y entre ellas un conjunto también de principios, porque las constituciones también tienen una parte dogmática. Entre, bueno, lo que más cabe destacar son los derechos humanos, ¿no
es cierto? Entonces, la violencia estatal tiene límites, ¿verdad? Para que, y esta limitación es la que ya en un nivel mayor de complejidad, ¿verdad? Es decir, cuando no estamos en un estado de inestabilidad, como que se podría tener en el contexto de un estado muy débil o en el contexto de una guerra, ¿verdad? En un contexto de estabilidad, como les decía, pues existen las pretensiones que están codificadas en distinta manera, bien sea a través de esa articulación, ese acoplamiento estructural entre política y derecho, que es la Constitución, o bien sea a partir de las estructuras mismas del sistema político, ¿verdad? Esa violencia debe estar de alguna forma restringida. No cualquier forma de violencia, por más que sea ejercida por el cuerpo del Estado, necesariamente va a poder comunicarse como legítima, ¿no? Entonces, el problema es acá justamente ese, ¿no? ¿Cómo ejerce el Estado la violencia si el fundamento de su razón de ser es la exclusión de la violencia, ¿no? Entonces, siempre que se reintroduce la violencia, causa ruido, ¿no? Y ahí es donde está la paradoja, ¿no? Y eso es lo que quiere poner sobre tapete Luhmann, ¿no? Por una parte, ¿no? Pero además, Luhmann agrega que esto nos lleva a distinguir también entre lo que es la violencia legítima y la violencia ilegítima, ¿verdad? Y es una distinción que se puede aplicar al Estado mismo, un poco como lo hemos hecho ahora, pero es una distinción también que se puede aplicar a las fuentes de la violencia. Entonces, en este sentido, violencia legítima y violencia ilegítima es una distinción cuyo uno de sus lados, el lado de violencia legítima, es el lado preferido y de ese lado se ubica el Estado, ¿no? El Estado, bajo esta perspectiva, siempre sería visto como la fuente legítima de violencia, ¿no? ¿Y cuáles serían las fuentes ilegítimas de violencia? Pues la criminalidad, grupos extraestatales como grupos terroristas, guerrilleros, etcétera, 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 ¿no? Formas de violencia que están excluidas por el orden político a través de su, por ejemplo, estructura constitucional, ¿no? Pero esta diferencia entre poder legítimo y poder ilegítimo solo cobra prestancia, solo se resalta en el caso que existe una oposición y en el caso en que se puede dar credibilidad comunicativamente a la representación de esa oposición, ¿no? En el caso, por ejemplo, de algún grupo paraestatal que presente una amenaza para el Estado, esto cobra credibilidad, ¿verdad? Pero esa credibilidad es un aroma comunicativo siempre, y esto hay que tenerlo en cuenta. Todo se trata de comunicación. ¿Y eso qué supone? Eso supone que siempre existe la posibilidad, primero, de contradicción entre este, lo, la selección de información y la selección de notificación, ¿verdad? Y esto abre la posibilidad también de esquemas de atribución. Entonces, dicho más en términos un poco más sencillos, se abre una miriada de puntos de vista diferentes, ¿verdad? Y el cálculo de poder no puede permitirse que se interprete de cualquier manera. Entonces, por ende, la comunicación política trata de representar esta oposición como algo creíble, como algo real, ¿verdad? Lo sea o no, depende
del contexto y de la situación. ¿Ya? Pero esta distinción, dice Luhmann, siempre se presenta pues, en el caso de una oposición. ¿Ya? Ahora, esto nos lleva pues, a algo fundamental, ¿no? Primero que el tema de decidir sobre la violencia y sobre la legitimidad del ejercicio de la violencia es un problema cotidiano de lo político. No es algo que se pueda resolver a nivel de los principios, sino como ocurre en un sistema autopoyético y por ende en un sistema que se basa en acontecimientos, es algo que ocurre en cada momento, en cada instante, en cada decisión, en cada comunicación. ¿No? Es como que en cada decisión el sistema se juega su legitimidad, ¿verdad? Porque la unidad del sistema está en el acontecimiento de la decisión, ¿no? Esto es algo que en principio, cuando lo leemos de Luhmann, nos deja perplejos, pero que es una consecuencia lógica si pensamos que el sistema no es un aparataje que existe, una materialidad que subsiste en el tiempo, sino que estamos hablando de un fenómeno comunicativo y por ende algo que se reproduce como acontecimiento y por ende la temporalidad le es algo intrínseco. Solo existe el presente en ese sentido material, ¿verdad? Y las referencias al futuro y al pasado son referencias hechas en un presente determinado. Y por ende, esos cortes entre pasado y futuro dependen del presente en el que se hagan esos trazos, en el que se hagan esos cortes, ¿no? En el presente es ese momento donde se reconstruye todo. Entonces, por eso Luhmann dice que la unidad del sistema está en el acontecimiento, la autopoiesis. ¿Ya? Entonces, en este orden de ideas, ya un poco en un nivel menos abstracto, vuelvo a repetir, la legitimación de la violencia, ¿verdad? Es un problema cotidiano de lo político, ¿no? Recordemos también lo que decíamos cuando hablábamos del poder como medio de comunicación, que las decisiones se preparan. Esto es algo que es muy común, sobre todo en sistemas complejos que denominamos democracias, ¿no? Pero hoy en día no necesariamente tampoco en democracia, es como una característica de la política, del sistema político de la sociedad mundo, dada la complejidad que tiene el sistema, ¿no? Entonces, esto lo vemos, por ejemplo, en aquel tipo de conductas, ¿verdad?, que consisten en tantear a la opinión pública. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, cómo se toman ciertas decisiones políticas, ¿verdad?, se van a dar cuenta que por lo general las decisiones no se toman de golpe, sino que existe un proceso inicial de tanteo. Primero, un tanteo a nivel, vamos a decirlo así, elitesco, ¿no? A nivel, en un nivel quizás más formal, a nivel parlamentario, a nivel de las fuerzas políticas, ¿verdad? Pero luego también, y no menos importante, a nivel de la opinión pública, ¿verdad? Se van ventilando los temas en la opinión pública, ¿verdad? Y cuando se tiene, o se piensa que se tiene, cierto consenso, cierto apoyo, se toma la decisión. En los sistemas no democráticos también existe un proceso de tanteo, pero no se da necesariamente a partir de los mecanismos que hemos descrito, como por ejemplo el debate parlamentario, la apertura de los temas ante la opinión pública, sino que como lo vemos un poco en Venezuela, se va dando a partir de un tira y encoge. Se toman decisiones a medias, se prueba cómo va, se retiran, se vuelven a implementar,
se habla de lo que se va a hacer, se plantea como para ver cómo reacciona la opinión pública y ahí se ve si se toma definitivamente la decisión o no. Entonces, es un problema comunicativo del poder, que le es intrínseco al poder y que no depende de determinado régimen político, ¿ya? O de determinada forma de organización del poder, como prefiero decir. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿a qué se refiere? Pues, digámoslo así. Ya que hemos dicho esta paradoja de lo político, como la inclusión de lo excluido, todavía queda el problema de dónde ubicar el lugar de esa inclusión de la excluido de la violencia, ¿no? Y Luhmann dice que, en primer lugar, hay que suponer un sistema social, y no presuponer la existencia de un sistema político, ¿ya? El sistema social le precede al sistema político, pero además, siendo punto y aparte, el sistema social viene a ser aquel correlato interno que, que en la comunicación política se hace con la violencia. Lo reformulo, ¿verdad? El concepto de violencia dentro del sistema político, dentro de la comunicación política, es como un constructo, ¿verdad?, empleado para representar una imagen del entorno social, ¿no? Entonces, en este sentido es lo que quiere decir Luhmann, que la violencia es una referencia al sistema social dentro de la comunicación política, ¿ya? Entonces, ¿en qué sentido ocurre esto? Bueno, básicamente en dos sentidos, ¿no? En primer lugar, en cuanto a la relación del sistema político con su entorno social, ¿verdad? En cuanto a lo que se define como su función, que es la toma de decisiones vinculantes colectivas, como la definimos en la teoría, o como se define también en la teoría política, que es el monopolio de la violencia estatal. Entonces, para instituir un orden, y esto de la institución del orden, si ustedes se fijan, también es un tema de gran calado en la teoría política. Para instituir un orden se necesita paz, ¿no es cierto? Y para lograr la paz se necesita excluir la violencia, ¿verdad? Atacar aquellas fuentes de violencia que no respondan a las filas del Estado, pues. O dicho de otra manera, reducir las fuentes de violencia y concentrarlas. Porque no es que, vamos a ponerlo así, no hay una bondad intrínseca a esa fuerza homogeneizadora que parte del Estado. No, sencillamente es un proceso social. Y bueno, fíjense que este es un tema también muy importante en la historia política y en la teoría política, sobre todo en la historia política, ¿no? Cómo se da ese proceso de institución del Estado a partir de un proceso de pacificación. Por ejemplo, podemos pensar en cómo la historiografía ha tratado el periodo de Gómez, en el caso de Venezuela, ¿no? Entonces, eso por una parte. Y por otra parte, ¿verdad?, desde un punto de vista de la evolución sociocultural, tenemos el problema de las ventajas que tiene para el incremento de la complejidad social esa acaparación de la violencia en un sistema. De nuevo, como lo hice en otra ocasión, vale aclarar que no es un acaparamiento fáctico, sino más que todo la pretensión, porque ya sabemos que la violencia de facto se ejerce pues en distintos ámbitos y que en muchos estados, algunos más que otros, ese pretendido monopolio pues está muy lejos de ser monopólico, ¿ya?
Lo que importa desde el punto de vista evolutivo, desde el punto de vista comunicativo, no es un monopolio fáctico de la violencia como se ha señalado o como se da a entender, por ejemplo, en una vena weberiana, ¿no? Sino la pretensión, ¿verdad? El hecho de que existan estructuras comunicativas y códigos comunicativos que hagan legítimo y aceptable socialmente que se ejerza la violencia en determinados ámbitos. Y esto creo que ya lo conversé en otra ocasión, en otra clase, ¿no? Porque el problema es que no es que no se ejerza la violencia a nivel de la familia, por ejemplo, sino que no es legítimo, no es visto, desde el punto de vista de las estructuras comunicativas, desde el punto de vista incluso moral, desde el punto de vista legal, ¿verdad? Desde el punto de vista de la pretensión del sistema político, es decir, existe un conjunto de estructuras sociales que hacen que ese tipo de violencia no sea aceptada. Y eso es lo fundamental, no un monopolio fáctico, sino que no existe posibilidad de que se acepte el ejercicio de la violencia si no es violencia estatal. Y ahí está esa distinción, esa diferencia entre violencia legítima y violencia ilegítima de la que hemos hablado. Entonces, esta pacificación de la sociedad, por decirlo así, tiene la ventaja de que hace posible la diferenciación de otros sistemas funcionales, ¿verdad? Hace posible el incremento de la complejidad social. ¿Por qué? Porque al monopolizar la violencia, en el sentido que lo he descrito hasta ahora, el sistema político reduce complejidad para otros sistemas. Y esta reducción de complejidad sirve también para la diferenciación. Pero ¿qué quiero decir acá con diferenciación? Porque de repente lo repito mucho y capaz no caemos en cuenta de lo que estamos diciendo con esto, ¿no? Diferenciación, fíjense, implica, por una parte, la segmentación de horizontes de sentido, ¿verdad? Y en el sentido, recuerden que hablamos de dimensiones sociales, de la dimensión social, de la dimensión temporal y la dimensión objetiva. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que primero, podemos distinguir temas, podemos distinguir relaciones, podemos distinguir autores, actores, perdón, roles, ¿verdad? Que y entablar entre ellos determinada relación que no tenga ningún correlato con el entorno social, ¿verdad? Entonces, la diferenciación implica, ¿verdad?, que la comunicación genera estructuras que se reproducen en un bucle autorreferencial, y esas estructuras que se reproducen constantemente, recursivamente en un bucle, ¿verdad?, al dejar de tener correlato con otras estructuras comunicativas en el entorno, se diferencian, ¿ya? Y luego van reforzando esas diferencias frente a su entorno, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de los sistemas funcionales, estableciendo códigos, etcétera, pero no necesariamente tiene que llegar al nivel de especificación de un sistema funcional, ¿no? Entonces, esto es lo que hace posible, ¿verdad?, la concentración de la violencia o la pretensión del ejercicio de la violencia legítima en un sistema. Y lo que ha hecho fácticamente posible que en determinado territorio existan procesos de pacificación. Si nos damos cuenta, en la historia política han existido muchas etapas de pacificación y etapas de disolución. Incluso podemos ver esto como un gran esquema de la historia de las formas políticas, ¿no? Por ejemplo, la historia de Roma, sobre todo la historia inicial de Roma, es la historia de la pacificación de una gran extensión de territorio y la expansión de un gran imperio. Y esa expansión implicaba, pues, pacificar esos territorios, ¿no? Y la pacificación en una suerte de dinámica
retorcida implicaba, en la lógica romana, siempre extender los límites del imperio. Pero esto llegó a un momento en que no pudo más y el imperio romano primero se dividió en dos, luego cayó el imperio romano de Occidente, dividiéndose pues, en un conjunto de reinos, ¿no es cierto? Entonces tenemos allí un proceso de fraccionamiento, ¿no? Entonces, esto lo podemos ver también en otros casos, ¿no? Por ejemplo, en China, el imperio Han fue un momento de nuevo de unificación, ¿no? Entonces, en ese sentido también de pacificación sobre los territorios que se dominaban. Y le precedió pues un proceso de mucha fragmentación, donde existían distintos reinos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, son, como lo dije, pues como grandes movimientos oscilatorios que podemos ver pues en la historia de las formaciones políticas, ¿no? Entonces, dicho esto, Luhmann se pregunta, bueno, ¿qué se esconde tras el concepto de estatalidad? Porque con esto no hemos logrado aclarar qué es el concepto del Estado, ¿no? Y si tú vas a esperar que Luhmann te diga qué es el Estado, pues no vas a encontrar una definición del Estado en Luhmann, no vas a encontrar una aclaración, esto es el Estado, ¿no? Lo que Luhmann va a hacer es examinar distintas perspectivas eh, que se pueden contemplar, que se pueden tomar, ¿verdad? Para ver el problema de la estatalidad. Pero no es que te va a dar una definición de Estado, ¿verdad? Él sí te va a proponer cómo reformular esta semántica o cómo reinterpretarla a la luz de la teoría de los sistemas, pero no como una necesidad eh, teórica de sencillamente incorporar el concepto, porque si no, no tendría sentido tu teoría política, no. Sino como una preocupación de describir un problema que tiene un correlato pues con la realidad, con lo que estamos viviendo. Porque una de las cosas que Luhmann constata a cada instante cuando examina el problema del Estado es que independientemente de lo que se diga sobre la crisis del Estado, etcétera, etcétera, cosas que ya mencionamos en clases pasadas, el Estado sigue siendo fundamental, sea lo que sea aquello que llamamos Estado, ¿no? Sea lo que sea aquello que llamamos Estado, es algo fundamental en la estructura de lo político en la actualidad, ¿no? Entonces, a lo que quiere llegar Luhmann es, bueno, eso que es fundamental, pues en realidad corresponde a diferentes problemas, a diferentes niveles, a diferentes estructuras del sistema político. ¿Me explico? Entonces acá se va a preguntar, bueno, ¿es el Estado meramente un término histórico? ¿Es el Estado el lado preferido de la distinción entre violencia legítima y ilegítima? Y acá, ya en términos un poco más propositivos, el sistema político de la sociedad mundo está segmentado en estados. Y el estado se refiere a unidades de decisión y acción, que, como les dije, el estado como organización es un problema que se va a plantear ya en el capítulo 7 de la política de la sociedad. Entonces, con respecto al tema de la paradoja de lo político y su forma de despliegue, ya básicamente hemos hablado de esto en la clase pasada, así que no voy a profundizar mucho en este tema. Solo, como lo hemos dicho, él hace un estudio de la historia intelectual de lo político, de la semántica política, como una asociación de encubrimientos y desvelamientos de la paradoja de lo político, ¿no? Entonces, en este caso, empieza con el Estado territorial, ¿verdad? Y a pesar de, o mejor dicho, estudia aquellas formas semánticas, aquellos discursos, aquellos conceptos que se utilizaban para esconder la paradoja de lo político y cómo explotaron, ¿no? Entonces empieza estudiando aquellas fórmulas de paz y justicia, del príncipe cristiano, etcétera, etcétera. Y bueno, luego ve cómo, por ejemplo, con
primero el concepto mismo de política, como lo demuestra Mauricio Viroli. La política no era algo público como lo entendemos hoy en día, sino que era una práctica palaciega, realista, tipo Game of Thrones, ¿no? Entonces era un conjunto de prácticas, de saberes, de virtudes, así como lo dice Maquiavelo, virtud con acento en la U, no virtud, como la virtud romana de la tradición greco-romana. Del príncipe, pues, ¿no? Esa habilidad, esa razón de Estado, eso que también Botero y compañía condensaron dentro del concepto de razón de Estado. ¿Ya? Entonces, claro, esta teoría de la razón de Estado lo que hizo fue sabotear esta autodescripción de lo político, pues, que estaba con la fórmula de Pax et Justicia, del príncipe cristiano, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay un momento de desvelamiento de la paradoja de lo político. Entonces, luego emergen nuevas formas políticas, el absolutismo, ¿verdad? Entonces allá el problema se desplaza a otro lugar, ya se desplaza a la relación del Estado con los estamentos, con la sociedad estamental. Y acá lo que Luhmann pone sobre el tapete es cómo, porque fíjense ustedes, la historia del Estado absolutista básicamente consiste en desplazar a la nobleza, ¿verdad? Desplazar a la nobleza territorial, por un lado, quitándole sus derechos políticos, ¿no? Y concentrándolos en la familia real y en una emergente burocracia real, ¿no es cierto? Un conjunto de funcionarios, en principio, sencillamente personas de confianza de la realeza que pues realizaban tareas administrativas importantes o asistencia en la toma de decisiones. Recuerden, igual bajo la misma estructura feudal de concilium y auxilium, ¿verdad? Pero que poco a poco iban diferenciándose en algo sustancialmente diferente. Y la cuestión es que el sustento de la sociedad feudal era esa estructura tripartita, por más ficticia que podía ser, ¿no? Esa estructura estamental. Pero justamente el Estado absolutista lo iba socavando al irle quitando privilegios a la nobleza, en principio privilegios políticos, ¿verdad? Y luego también privilegios sociales, ¿no? Algo que no fue directamente su objetivo, pero que, digámoslo así, fue lo que terminó ocurriendo a largo plazo, porque las crisis constantes del Estado absolutista, ¿verdad? Fueron llevando pues a una sobrecarga del tercer Estado, que era el que ponía los impuestos, exacerbando pues, bueno, llevó a un momento de crisis como fue el de la Revolución Francesa, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que Luhmann trata de poner sobre el tapete en este caso, ¿no? Como, claro, él lo ve también, y esto es algo que valdría la pena estudiar en particular, ¿no? Porque él lo enfoca desde el problema de la semántica de la felicidad, ¿no? Él no se va al tema de la revolución todavía, sino que él ve en el tema de la semántica de la felicidad cómo se pone sobre el tapete esta contradicción, ¿no? De cómo el Estado absoluto socava el orden que es básicamente su propio piso, ¿no? Luego, pues viene el tema de el Estado constitucional, ¿verdad? Ya sí, en el contexto revolucionario, ¿verdad? Y lo que viene ocurriendo acá es que se está perfilando ya una diferenciación funcional de la sociedad, una diferenciación funcional de lo político. Entonces, el Estado también se va desligando
de la estructura jerárquica de la estratificación. Porque en el Estado absoluto pues era un producto de una sociedad estratificada. Pero el Estado constitucional ya es un Estado que atestigua esa disolución del orden estamental, ¿no? Ya el orden estamental es una rémora del pasado, ¿verdad? Y lo interesante acá es ver cómo lo político empieza a fundarse sobre sí mismo. Entonces ya esas referencias hacia la divinidad, ¿verdad? Quedan de lado, quedan en la historia. Y en el discurso político lo que vamos a ver son fórmulas autorreferenciales, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en el derecho natural, ¿no? Y también en el constitucionalismo. En el constitucionalismo esa fórmula autorreferencial pues es clara, ¿no? Porque todavía en el derecho natural hay una unidad entre lo social y lo político. El orden social, la fundación del orden social casi que coincide con el orden político. Pero también dentro de la misma teoría contractualista, que bueno, es muy compleja, muchísimos autores, ¿verdad? Hobbes, Montesquieu, Rousseau, Vattel, Wolff, y para de contar, ¿no? Hay una diferenciación también entre el pacto de sujeción y el pacto social, ¿no? Y el pacto, donde el pacto de sujeción tiene una significación fundante de lo político, ¿no? Entonces ya en el Estado constitucional vemos que este refinamiento de la semántica hace que lo político se funde sobre lo político. Entonces vemos una sustitución de las referencias externas por referencias internas, ¿no? Entonces se nos está agotando el tiempo de la primera hora. Esta breve historia de las formas políticas bajo la perspectiva de Luhmann la continuamos en unos minutos, ¿no? Vamos a dar unos 5 minutos de receso. Bueno, luego del Estado constitucional, además, surge esta diferenciación hegeliana entre Estado y sociedad, ¿no? Estado y sociedad. Y ella viene, según el criterio de Luhmann, pues a reflejar también esa diferenciación del sistema funcional de la política, donde sociedad va a representar, si bien en principio se refiere como a lo económico, pero va a irse perfilando más hacia el trazado de un límite general frente a lo social. Solo que desde la perspectiva de lo político, ese entorno pues tenía más que todo una relevancia pues de la persecución pues de los intereses privados, y la persecución de intereses privados eran entendidos como intereses económicos, ¿no? Todavía no hay una irritabilidad del sistema político frente a lo económico. Esto, claro, va a ser, no es que no existiera, pero va a ser sobre todo más claro a partir de mediados del siglo XIX y especialmente en el siglo XX, ¿no? Entonces, después del Estado constitucional, tenemos la emergencia pues, del Estado-Nación. Y acá sí tenemos perdón, a Oscar no está. A ver, admitir. Ahí está. Después de la emergencia del Estado constitucional, tenemos otra forma política, ¿no? Que, recuerden, hago un paréntesis,
Luhmann la ve no como exclusivamente un conjunto de instituciones que han evolucionado, sino en esa correlación entre semántica y estructura social. Eh, el Estado nacional, así como las otras formas estatales que hemos descrito, son fundamentalmente desde esta perspectiva formas de autodescripción del sistema político. Pero también se correlacionan con cambios estructurales dentro del sistema político. Entonces, en el caso del Estado, ¿verdad? Primero hay que notar que el concepto de nación deja de definir el origen de una persona, que era el significado primigenio del concepto de nación, ¿no? Y empieza a condensarse un conjunto de expectativas y como lo muestra Hobson en su obra, la construcción de la nación, primero es eso, se construye, ¿no? Y luego es un proyecto político. Es un proyecto realizado por una fuerza política, por el Estado. Entonces, los estados se constituyen a sí mismos en naciones. Ahora, Luhmann nos dice, acá se me olvidó pasar de diapositiva, ¿verdad? Luhmann nos dice que el problema de la identidad nacional yace en el futuro, ¿verdad? Porque la identidad nacional no está dada, sino que se debe definir, se debe ganar y se debe asegurar. Entonces, las referencias históricas solo sirven a la legitimación de los objetivos políticos. Pero tras esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos al nivel de la semántica? ¿Dónde va a surgir? ¿Dónde va a empezar a asomar esa paradoja, ¿no? Bueno, en el tema de que el sistema político se va poniendo como meta la solución de problemas que se derivan cada vez más de la diferenciación del sistema social, de la diferenciación funcional del sistema político. Perdón, de la diferenciación funcional del sistema social. ¿Ya? Pero además, surgen otros problemas, ¿no? Surgen digámoslo así, otras transformaciones estructurales que a la larga van a ir socavando esta autodescripción del Estado como Estado-nación. Y ello es, por ejemplo, el tema de los conflictos étnicos, ¿no? Recordemos que Luhmann escribe estas líneas, sobre todo en concreto, la de las metamorfosis del Estado, y probablemente estas también, en la década de los 90. Entonces, en la década de los 90, pues tenemos varios conflictos, como exactamente cuál fue, a ver, para estar seguros del año, la guerra de Bosnia-Herzegovina, ¿no? Tenemos, claro, del 92 al 95. Entonces, claro, es el contexto justamente en el que estaba escribiendo Luhmann y con casi total seguridad se estaba refiriendo al problema étnico que se estaba viviendo en los Balcanes, ¿ya? Ahora, más allá de, del tema de los Balcanes y de su especificidad, Luhmann trataba de ver más allá, ¿no? Entonces, no solamente identificó que estaban emergiendo problemas étnicos que cuestionaban, vamos a decirlo así, los fundamentos del Estado-Nación. ¿Cuáles eran esos fundamentos del Estado-Nación? Bueno, la idea de que una nación, un Estado, ¿no? Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, este, como ¿cómo se dice? Como lo profirió perdón, Woodrow Wilson fue. Sí, Woodrow Wilson,
Entonces, esa doctrina de las naciones, ¿no? Un Estado, una nación. La nación, como, bueno, ya lo sabemos, dos ideas de nación. Aquella que se deriva de la sangre, que digámoslo así, es la Blut und Boden, esa idea alemana, sangre y suelo. Y aquella más francesa, bueno, de que uno pertenece a una nación por adhesión, por el ejercicio de su libre voluntad. Pero digamos así que la idea de nación que prevalece es la nación por sangre, por cultura, ¿no? Más esa idea de Blut und Boden que, que llevaría pues a la exacerbación de los nacionalismos, ¿no? Del chauvinismo que devino pues devino primero en la Segunda Guerra Mundial, pero luego de la Segunda Guerra Mundial sí, esto no acabó con los nacionalismos, pero luego viene el tema de los conflictos étnicos. Eso es lo que quiero subrayar, ¿no? Primero con los nacionalismos tienen su primer reto, por decirlo así, el Estado-Nación tiene su primer reto con los chauvinismos, que es el nacionalismo exacerbado que conduce a la Segunda Guerra Mundial, o uno de sus hilos, o una de sus causas, ¿no? Porque es un fenómeno, como sabemos, como todos los fenómenos sociales, muy complejo. Entonces, pero luego de la Segunda Guerra Mundial, no, fíjense, porque una de las, desde el punto de vista estructural, en el sistema internacional, recordemos que la Segunda Guerra Mundial significa la caída de muchos imperios y es un momento de renacimiento del Estado-Nación, si se quiere ver así, ¿no? En el sentido de que surgen nuevas naciones, ¿no? A partir del retiramiento, del retiro de imperios como el británico, el francés, etcétera, surgen naciones en Asia, África, ¿no? Entonces, el fin de la Segunda Guerra Mundial supone, pues como sabemos, un momento de auge de las naciones. Pero luego tenemos que ese momento de auge de las naciones, ya en los 90 empieza a verse con un conjunto de desafíos, ¿no? Como son los conflictos étnicos, pero también los conflictos religiosos, ¿no? Los 90 fue digamos así, ese momento de los conflictos étnicos, ¿no? Que tenemos el caso de los Balcanes, tenemos el caso de Somalia, y bueno, quizás muchos otros que me estaré perdiendo, ¿verdad? Pero luego tenemos ya en la década de los 2000, pues la emergencia de los fundamentalismos religiosos y de los radicalismos religiosos, ¿no? Donde primero el tema de las fronteras se hace muy complejo, ¿no? Por un lado, sí, porque se trata de como que de una lucha, como lo planteó un poco Huntington, de civilizaciones, pero más allá de una lucha de civilizaciones muy plurales entre Oriente y Occidente, entre el Islam y Occidente, así como se ha planteado, ¿no? Y digo que desde el punto de vista geográfico es muy complejo porque, como lo hemos visto también en años recientes, es una lucha desde adentro, porque las sociedades occidentales son sociedades multiculturales, ¿no? Y entonces, como lo ha demostrado también el caso de ISIS, con esa capacidad que ha tenido de extender sus redes a lo largo de todo el mundo, como también previamente al fenómeno ISIS, como lo fue el tema de las Torres Gemelas, pues hemos visto que esta amenaza está dentro de la misma sociedad o de lo que se denomina sociedad occidental, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, es un conflicto interno del sistema político, pero que no tiene correlatos geográficos claros, ¿no? No tiene contornos geográficos claros. Es decir, tú no puedes decir, como un poco, no los... porque si ustedes se fijan, esa diferenciación entre Oriente y Occidente nos hace ver o nos brinda la ilusión de que es posible demarcarlo territorialmente. Aquí está Occidente, aquí está Oriente. Entonces lo que les quiero plantear con lo que les estoy diciendo es que, bueno, no es tan así, ¿no?
se ha desenvuelto de una forma tal que no es fácil determinar, bueno, dónde están las fronteras entre amigo y enemigo. ¿Ya? Y muchas veces el enemigo está dentro de estas mismas sociedades. Entonces, eh, Luhmann, claro, en aquel momento, él logró de cierta forma prever lo que se venía en las décadas siguientes, ¿no? Con el tema sobre todo del avivamiento de los fundamentalismos y de los radicalismos políticos, ¿no? Fundamentalismos por un lado, el tema islámico, pero también los radicalismos, ¿no? Fenómenos como Trump, fenómenos como Chávez, fenómenos un poco acá como también en Argentina están considerando el tema de Milei también como un outsider que se perfila hacia lo radical, ¿no? Entonces, por ejemplo, déjeme ver un segundo acá que tengo eh, la referencia. Sobre el tema de lo nacional. Este, sí, Luhmann decía, a ver, un segundo, que se me escapó la referencia. Bueno, en fin, en algún momento la encontraré. Como les decía, este, en cierta forma Luhmann eh, logra anticipar estos problemas del radicalismo, de los fundamentalismos. Está en este capítulo. Si ustedes lo leyeron, seguramente van a encontrar ese párrafo al que quisiera estar haciendo referencia, ¿verdad? Porque es muy... Es esa idea cuando ustedes, o esa experiencia, cuando ustedes han leído un autor, pero dejan pasar algo. En ese momento que lo leyeron, no, capaz no se dieron cuenta de todas las implicaciones sí, todas las implicaciones que acarreaba la argumentación del autor, capaz estabas concentrado en otros detalles, otros conceptos, y cuando lo vuelves a leer te das cuenta, oye, y esto estaba acá, y no me di cuenta, no lo leí, no me di cuenta de las implicaciones que esto tenía y cómo repercute, o sea, cómo Luma pudo o logró de cierta forma pues anticiparse a ciertos fenómenos políticos del presente, claro. No alcanza mucha visibilidad tampoco porque no es una monografía que dedicó al tema, sino una pequeña reflexión mientras explicaba cómo funciona el sistema político. Pero igual no deja de ser interesante, ¿no? Y de incitar a la reflexión, ¿no? Entonces, a lo que ibas a lo siguiente, ¿no? Una de las reflexiones que hace Luhmann es que esta, es decir, el momento en el que el Estado-Nación hace crisis, ¿verdad? Es cuando nos damos cuenta que no podemos definir la política en términos de resolución de conflictos de intereses. Es decir, o mejor dicho de otra manera, reformulado, los conflictos políticos no son todos conflictos de interés, ¿no? Porque este ha sido un supuesto que viene de muy atrás, que está, nos demuestra Luhmann, inserto en la teoría de la representación, en el principio, ¿verdad? Que lo podemos ver, por ejemplo, en el federalista. En el federalista el concepto de interés es fundamental, ¿no? Porque los representantes representan intereses, ¿verdad? Representan los intereses de la nación, representan los intereses de los electores, representan los intereses del pueblo. Esa relación de representación
está mediada por el concepto de interés, ¿no? De allí la importancia del concepto de interés. Entonces, la función mediadora de la decisión política se concebía, y también la función mediadora de los partidos, cuando, en la emergencia de los partidos, ¿verdad? Se justifica por esa negociación, ¿no? Esa conciliación de intereses, ¿no? Fíjense que también en la teoría política y en la ciencia política, eh, este es un tema fundamental también, ¿no? Cómo se concilian los intereses, cuál es el rol de los partidos en esa conciliación, en esa mediación de los intereses, ¿no? Y quizás podemos ver como una de las causas del retroceso que hemos visto en las últimas décadas de los partidos políticos, el hecho de que muchos de los conflictos políticos que estamos viendo no son conflictos de intereses, no son conflictos que se pueden resolver bajo esta ilusión de que todo conflicto político es un conflicto de interés, ¿no? Entonces, Luhmann nos dice que se van a dar en el futuro muchísimos conflictos que son sobre valores y que no se pueden reducir a intereses y que van a acarrear, ¿verdad? Hacia un tipo de conflicto que se asemeja más a las guerras civiles, nos dice Luhmann, y que, bueno, van a tener muchísimas consecuencias sobre la población en general, ¿verdad? Y pues sobre la estabilidad, o lo que llamamos, pues lo que denominamos, pues estabilidad política. ¿Bien? ¿Hasta acá alguna duda, algún comentario? Perdón. No, profesor, por mi parte está muy claro. Gracias. Y bueno, claro, digámoslo así, una evolución también estructural, en este caso, ¿verdad? Es la diferencia entre Estado y partidos, ¿no? Que ocurre también en esa transición entre el Estado constitucional y el Estado-nación, ¿verdad? Y esto también nos habla, nos dice Luhmann, de la diferenciación interna del sistema político de la sociedad-mundo, ¿no? En esa profundización de ese proceso de diferenciación, en esa profundización de ese proceso de cortar las dependencias, las referencias externas y traducirlas en fórmulas autorreferentes, ¿no? En problemas generados internamente por el sistema político, ¿no? Ahora, llegados al estado de bienestar, ¿verdad? Vamos a tener... acá conseguí, por cierto, la cita que les estaba mencionando. Está en la página 218, ¿no? Y dice, los conflictos de interés, al final del día, son conflictos triviales. Se pueden negociar a través de compromisos, a través de compensaciones, a través de amenazas o el uso de la violencia, que cambian el escenario, pues, de la constelación de intereses. O también a través de la recodificación de los intereses a partir del esquema ajustado a derecho o no ajustado a derecho. Es decir, lanzándole problemas al sistema jurídico. Entonces, pero podría ser que en el futuro previsible, ¿verdad?, emerjan conflictos de otro carácter. Conflictos étnicos, conflictos religiosos, conflictos identitarios. Es decir, conflictos que no se pueden mediar. Conflictos sobre valores, sobre normas, sobre convicciones. Entonces, numerosos movimientos fundamentalistas, como se los ha visto en las últimas décadas de forma inesperada, han revivido y son conflictos no triviales, ¿no? Tanto hoy como antes. Y nos demuestran que es una ilusión creer que podemos reducir todos los conflictos políticos a conflictos de intereses. ¿Ya? Página 218, claro, esta es la edición alemana, en la edición
En español, obviamente va a tener una paginación diferente, pero está en el acápite 3, que eso sí debe estar más o menos uniforme en el tercer subtítulo, pero aquí, para que tengan una referencia si lo quieren ubicar. ¿Bien? Bien, ahora vamos a pasar al tema al caso del estado de bienestar, ¿no? Que es otro de los casos que discutimos. Y este es muy interesante para detenernos, porque sería como que la forma de autodescripción actual del sistema político, ¿no? Como estado de bienestar. Naturalmente, existen partidos, son una parte importante de los sistemas políticos, o del sistema político de la sociedad mundo, de la sociedad mundo, son una parte importante de los estados modernos también, o eso que llamaríamos un sistema político nacional. Y esto que estoy diciendo acá no es algo muy lumaniano, pero un poco para hacer referencia a cómo lo llamaríamos dentro de la ciencia política para establecer ese paralelismo, pues extender ese puente. Entonces, los partidos políticos y los estados, Luhmann los ve también desde el punto de vista de la generación de redundancia y variedad. Ahora, desde el punto de vista cibernético, la diferencia entre redundancia y variedad es muy importante en la constitución de los sistemas, ¿no? Para que un sistema se haga más complejo, necesita establecer ciertos niveles de redundancia y de variedad. Si un sistema tiene demasiada variedad, ¿verdad? Tiene poca capacidad de complejidad, o de complejizarse, por decirlo así, ¿no? Va a tener poca riqueza estructural. ¿Por qué? Porque sus estructuras comunicativas sencillamente van a estar diseñadas, si se quiere, para saltar de un tema a otro, ¿verdad? Para darle cabida, pues, a la distinta explosividad de los temas, según las cadencias, según los tempos, según los momentos y según los temas mismos, ¿no? Si se eleva la redundancia, ¿verdad? Tenemos sistemas un poco más complejos y donde hay menos variedad, más especializados en cierto tipo de comunicación, entonces desarrollan cierto tipo de estructuras, ¿verdad? Ahora, demasiada redundancia hace, digámoslo así, un sistema estancado, entre paréntesis, y esto no lo dice Luhmann, esto lo estoy diciendo yo. Demasiada redundancia implicaría ¿qué cosa? Implicaría poca variación y por ende poca circulación de los temas, implicaría un tempo de la autopoiesis mucho más lento, mucho más alargado, mucho más pausado, y si hay demasiada redundancia, esto podría incluso comprometer la autopoiesis del sistema, ¿ves? Porque la autopoiesis nos habla de sistemas que están constituidos en base a acontecimientos. Entonces, si todo es muy redundante, ¿verdad? Eso puede conducir, pues, a la desdiferenciación también, ¿no? O puede llevar pues, a una calle ciega evolutiva. Entonces, hay niveles de variedad y redundancia con los que evolutivamente los sistemas sociales van jugando, ¿verdad? Y no hay vamos a decirlo así, no hay un nivel óptimo, no es algo que tú puedas tomar como un diagnóstico. Los sistemas deben tener tal nivel de redundancia o un equilibrio entre redundancia y variedad. No hay una fórmula de equilibrio, pero sí los extremos
nos hablan de ciertas características que vamos a ver si se llegan a ellos, ¿no? Como fue lo que intenté describir ahora, ¿no? Entonces, eh, con esa diferenciación entre Estado y partido, el sistema político puede equilibrar un poco entre redundancia y variedad, ¿no? Porque por una parte, la estructura burocrática del Estado va a representar la redundancia, ¿no? Y esta redundancia la vas a ver en términos de instituciones, de procesos, ¿no? De mecanismos que siempre van a ser los mismos, ¿ya? Para la resolución de, bueno, se dice en la teoría política para la resolución de conflictos, pero desde la teoría de los sistemas decimos que son instancias de preparación para la toma de decisiones vinculantes colectivas, que es la función que debe cumplir el sistema funcional para la política, ¿no? Por otra parte, tenemos los partidos políticos, y los partidos políticos representan la variedad. Entonces, los partidos políticos, primero, no está predeterminado cuántos tienen que existir. Si existe un sistema bipartidista, eso es producto de la evolución de un sistema político, ¿no? No es algo predeterminado. Puede estabilizarse un sistema bipartidista o un sistema multipartidista y, bueno, cantidad de combinaciones entre uno y otro, ¿no? Entre un extremo y el otro, ¿ya? O sistema unipartido también, ¿no? Que sería en realidad el otro extremo en vez del bipartidismo, ¿no? Entonces, los partidos representan movimientos, representan sectores, hay partidos de masa, hay partidos catapulta, ¿no? Partidos electorales que solo es para lanzar un candidato y listo, ¿no? Entonces, representan pues la variedad en el sistema, ¿no? Eso es lo que quiere decir Luhmann con ello, ¿no? ¿Y esto de qué nos habla? Bueno, nos habla de nuevo de una diferenciación interna del sistema, de un sistema político que se va haciendo más complejo, ¿no? Y se va haciendo más complejo como creando subdiferenciaciones dentro del sistema, ¿no? Y estas diferenciaciones son estructuras comunicativas dentro del sistema, ¿ya? Porque organizaciones son entornos del sistema, ¿verdad? Pero a nivel de códigos, a nivel de estructura del sistema político, hay una diferenciación de niveles, una diferenciación de subsistemas, ¿no? Entonces esto genera pues un incremento de la complejidad interna del sistema, ¿ya? Ahora bien, el problema con el estado de bienestar, ¿verdad? Y es algo que se va a agudizar, aquello que veíamos con el Estado Nacional. Aquello que veíamos con el Estado Nacional es que el tema de la nación ocultaba el problema, ¿verdad? De que el Estado se estaba poniendo como objetivos solucionar problemas de otros sistemas funcionales, ¿verdad? Ahora, con el estado de bienestar, esto se va a agudizar. Y se va a agudizar por la misma naturaleza del estado de bienestar. Como nosotros sabemos, el estado de bienestar tiene como objetivos, ¿verdad? De alguna forma, acolchar el impacto de las fluctuaciones del mercado sobre la población, sobre todo los más vulnerables, ofrecer planes sociales, vacaciones, etcétera, etcétera, y todo ello costeado por el Estado, ¿no? Entonces, el problema es que, por una parte, el estado de bienestar, ¿verdad?, asume responsabilidades que se derivan de la, digámoslo así, de la complejidad propia de otro sistema, en especial del sistema económico, pero también no exclusivamente del sistema económico, del sistema educativo, del sistema de la ciencia, en fin, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado, como lo hemos discutido también, se describe también a sí mismo como el volante de la sociedad, en esa metáfora de Kubernetes, ¿no? De la dirección, del timón, del timonel de lo social, ¿no? Entonces, sí, ¿quién quiere intervenir? Rómulo. Buenas noches. Profesor, escuchando absolutamente todo lo que nos está diciendo justo con el tema del estado de bienestar,
Uno, esa es básicamente la definición de Luhmann con respecto a ese estado en función de la procura existencial. Porque Ujú, aquí lo importante del estado de bienestar es realmente la procura existencial, que toma de todos estos eh, otros sistemas para precisamente mantener eh, su especie de vocación ujú. hacia lo social. Es la pregunta que tengo, la principal. La segunda, tendría que ser en función de la primera, y es si estaríamos hablando que el humano lo ve como algo normal o efectivamente en ese estado de bienestar, pues la sociedad tiene un rol distinto con respecto al Estado eh, en cuanto a si el Estado es precisamente el que busca cuidarla, cuál es la respuesta que obtiene en esa comunicación, digámoslo de esa manera. Sí. Ok, primero tenemos que tener en cuenta lo que ya mencioné, ¿no? Porque si nosotros nos vamos a la teoría política, cuando hablamos de estado de bienestar, nos podemos referir justamente a esto que acabas de mencionar, Rómulo, de la procura existencial, etcétera, etcétera. E incluso podríamos entrar en discusiones sobre si, por ejemplo, Alemania sigue siendo un estado de bienestar o no, ¿no? Después de la reforma Hartz o no sé qué. Entonces, si uno no se pone puntillista, uno puede decir, bueno, hoy no estamos en estado de bienestar o después de, digámoslo de esta manera, después de los 90, etcétera, etcétera, no hay estado de bienestar porque la globalización rompió todo eso, ¿no? Y estamos en un orden más inestable. Es decir, eso te da para argumentar de distintas maneras. Pero a lo que Luhmann apunta, ¿verdad? No es a una definición de estado de bienestar, sino, claro, a un discurso que tenía lugar en la época, pero que da forma a una forma de autodescripción de lo político. Entonces él está examinando una semántica, un conjunto de conceptos que siguen presentes hoy en día, aún así, si quizás no se habla tanto de estado de bienestar, pero está inscrita en las pretensiones de todo Estado contemporáneo, ¿verdad? Proveer cierto grado de bienestar a sus ciudadanos o a través de, qué sé yo, de paro forzoso, de invertir en la educación como algo básico, ¿no? Invertir en educación, invertir o tener en cierta medida ciertos servicios que sean públicos. En fin, en cada lugar se define de distinta manera, pero lo cierto es que es un lugar común que el Estado debe cumplir un conjunto de funciones sociales, por decirlo así en términos muy, muy generales, ¿no? Cada cual va a definir qué es lo social, pero que el Estado debe cumplir un conjunto de funciones sociales para, de alguna forma, corregir o de compensar los desequilibrios de la economía, ¿no? Entonces, a lo que se refiere Luhmann es a la semántica del estado de bienestar, a las expectativas que pone sobre esas organizaciones que llamamos Estado, ¿verdad? Y la relación que esto tiene con los cambios estructurales en el sistema político, ¿verdad? Cambios estructurales que no se limitan a organizaciones concretas que cumplen la función del sistema para determinado territorio, sino que son generales para el sistema político de la sociedad mundo, como justamente lo estoy tratando de argumentar ahora, pues porque si nos ponemos puntillistas con una definición de estado de bienestar, podríamos hacer una lista y decir, este no es un estado de bienestar, este sí, este no es un estado de bienestar, este sí, ¿verdad? Pero a eso no es lo que quiere llegar Luhmann, sino cómo se han impuesto ciertas tendencias, ¿verdad? Que nos revelan cambios estructurales en lo político. No sé si me estoy explicando con lo que estoy diciendo. Sí, sí se explica, profesor. Sí, ahora sí entiendo mejor el punto. Ok, genial.
Entonces, el problema principal del estado de bienestar es que, como lo ponemos acá en el punto 2, el estado de bienestar redefine problemas sin solución como problemas políticamente solubles. ¿No? Vamos a ir, digámoslo de esta manera, paso por paso, tratando de desembrollar este enunciado, ¿no? En primer lugar, estamos frente a un orden social que está marcado por la diferenciación funcional y es un orden global, ¿verdad? El sistema político es global, el sistema económico es global, el sistema educativo es global, ¿verdad? Todos los sistemas funcionales son globales, ¿ya? Ahora, esta evolución tiene sus razones de ser. Obviamente, sin medios de difusión no sería posible tener una sociedad global como la que tenemos hoy en día. Sin medios de difusión en su momento, como la televisión, en el momento en que la vivió Luhmann, televisión, primero radio y luego televisión, ¿verdad? Pero hoy tenemos también una sociedad hiperconectada con el Internet, ¿no? Y las redes sociales. Entonces se ha acentuado ese proceso. Entonces la evolución de esos medios de difusión son la condición de posibilidad de estos sistemas funcionales mundo. ¿Ya? Ahora, tenemos el hecho de que esta sociedad funcionalmente diferenciada es una sociedad acéntrica, en contra o a contrapelo de la forma de autodescripción del Estado, ¿verdad? Porque el Estado, a lo largo de toda esta historia que hemos contado, una constante ha sido que se representa a sí mismo como cabeza de la sociedad, ¿verdad? El Estado representa a la sociedad, el Estado dirige a la sociedad, el Estado conduce a la sociedad, ¿no? Y sobre esto ya hemos hablado, ¿no? Las metáforas que en el discurso político se utilizan sobre la conducción, ¿ya? Que esto también es un tema interesante para investigar, ¿no? Esa metafórica de la conducción en el discurso político. Entonces, si la función del sistema político es tomar decisiones vinculantes colectivas, con esto no está definido con antelación sobre qué tema se está definiendo, se está decidiendo, perdón, ¿verdad? ¿De dónde provienen los temas que van a ser objeto de decisión vinculante colectiva? Pues del entorno social, de los otros sistemas funcionales, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Ocurre que al tomar decisiones vinculantes colectivas, ¿verdad? El sistema político debe preparar esas decisiones. Entonces, eso significa que debe tomar esos temas y politizarlos. Ahora, politizar un tema es algo problemático. ¿Por qué? Porque implica simplificarlo, ¿verdad? Y al simplificarlo, en cierta manera, lo desvirtúas, lo tuerces, lo corrompes. Pero por otra parte, es necesario que el sistema político politice los temas. ¿Por qué? Porque si no los politiza, no puede conducir a una movilización, ¿verdad?, de aquellos que estén a favor y aquellos quienes estén en contra. Esta es la forma en que el sistema político trabaja y en la que, digámoslo así, genera consensos para la toma de decisiones. Necesita movilizar a la gente, ¿verdad?, para que estén a favor o estén en contra. Necesita generar esa escisión. ¿Lo ven? Entonces, el costo que se paga para esto es la simplificación de los temas, ¿no? ¿Y qué consecuencia tiene todo esto? Bueno, que generalmente se terminan tomando decisiones sobre temas sobre los cuales se comprende muy poco, ¿verdad? Sobre temas sobre los que se comprende muy poco. Y además está sobre el tapete también el problema de se termina tomando decisiones sobre otros sistemas funcionales, cuando otros sistemas funcionales, en función
de aquello que se denomina universalidad específica, ¿verdad? Tienen la capacidad de resolver ellos mismos, ¿no? Entonces, el problema está en este discurso, ¿verdad? De cibernético en el sentido del control, ¿no? De una teoría, porque sobre cibernética literalmente significa teoría del control, ¿no? De la conducción. Entonces el problema está en esta ilusión cibernética de que el Estado controla la sociedad y que puede dirigir a la sociedad y que la puede conducir a determinado destino, ¿no? Entonces el problema no es que no se puedan tomar decisiones vinculantes colectivas sobre determinados temas. El problema no es que no se puedan resolver problemas, ¿verdad? Políticamente. El problema es que con el estado de bienestar, el Estado o la política, ¿verdad? Ha entrado en una dinámica en la cual pretende decidir sobre problemas que no son en principio resolubles, ¿ya? Y no son en principio resolubles porque de serlos, ¿verdad? Significaría contradecir la diferenciación funcional de la sociedad, ¿verdad? De serlo significaría negar la complejidad de lo social, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si con el tema de lo económico, los objetivos que se pone o que se ha puesto la política son, por ejemplo, reducir el desempleo. Y sobre esto han habido varios discursos, varias teorías. Se ha discutido la posibilidad de empleo total, ¿no? Ha venido luego el tema de la inflación, del crecimiento. Inflación, ¿verdad? Es una consecuencia necesaria del crecimiento. Por ejemplo, en este sentido, como han argumentado John Kenneth Galbraith. También el problema de la estanflación. Bueno, estancamiento e inflación. Algo que en principio no se pensaba posible. Bueno, fue posible, ¿verdad? Entonces, ¿qué posibilidades tiene, ¿verdad?, la política de tomar una decisión que cambie el curso de lo económico bajo el marco de todos estos problemas que se plantea la política y cómo se los plantea la política, ¿verdad? Primero, ¿qué recursos tiene la política para intervenir en lo económico? Básicamente política fiscal y política monetaria, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir? Dicho en términos muy, pero muy, muy, muy simples. Cobrar impuestos, ¿verdad? O sacar y meter masa monetaria del mercado, ¿no? Básicamente, esas son las dos herramientas que tiene la política para intervenir en la economía. Ahora bien, si la economía es un sistema funcionalmente diferenciado, ¿verdad?, y es un sistema mundo, ¿qué significa esto? ¿O qué significa qué significa la intervención política en la economía? ¿Tiene algún efecto económico, ¿verdad?, sobre, por ejemplo, la estructura de precios, la aplicación de la violencia, ¿no? Un debate presidencial? Son elementos que son propios de la estructura de lo político, ¿verdad? Para incidir en lo político, tienes que incidir en las variables económicas directamente, ¿verdad? Disculpe la interrupción, profesor. Tenemos la advertencia de la finalización de la llamada para que no nos Sí, pase lo sí, de la así última es. vez. Perdón usted. Sí, así es, gracias. Entonces, para intervenir en lo económico, ¿verdad?, necesitas jugar con lo económico. Es decir, necesitas dinero, necesitas influir en la demanda y en la oferta, ¿verdad?
¿Se puede hacer con las leyes? Sí, se puede hacer, pero a menudo, ¿qué ocurre? A menudo ocurre de la forma inesperada, ¿verdad? A menudo se obran efectos que no son los esperados, ¿verdad? ¿Y cómo lo ha logrado hacer el Estado? Participando en la economía, es decir, convirtiéndose en un Estado productor, convirtiéndose en un Estado empresario, ¿verdad? Pero de nuevo, logrando efectos que no son los esperados, ¿verdad? A menudo cuando el Estado interviene, logra empeorar las cosas. En principio, por eso, porque cuando se politiza un tema, se tiene una comprensión muy pobre del problema y se terminan tomando decisiones que quizás no son pertinentes. Pero por otra parte, la política no puede dirigir la economía, porque lo económico es específico. Y supongamos, por una parte, que a través de la política fiscal y la política monetaria, en efecto, se puede controlar las condiciones de un mercado y lograr el crecimiento económico. Oye, pero resulta que el sistema económico es un sistema global. Mientras el Estado A está tomando decisiones en política fiscal y monetaria, también lo está tomando el Estado B, también lo está tomando el Estado C, también lo está tomando el Estado D, y todas esas decisiones repercuten sobre los mercados y repercuten una sobre otra, ¿verdad? Y esas decisiones crean incentivos y desincentivos para los distintos mercados para hacer negocios o no. No conviene hacer negocio en Argentina, nos vamos para el país X. No conviene hacer negocio en Venezuela, nos vamos para el país Z. Entonces, la política tiene unos grifos que le permiten regular ciertas piscinas de, digámoslo así, que serían sus mercados internos, pero no tienen el control total ni siquiera sobre sus mercados internos. No existe una posibilidad siquiera de un control de los mercados, ¿verdad? Porque el sistema económico es un sistema global e interconectado que funciona bajo sus propias reglas y su propia lógica. ¿Ven? ¿Se puede acabar con la pobreza? Mira, eso es un tema irresoluble, eso es un problema irresoluble. Sí, bajo ciertos términos y en ciertos marcos se puede reducir la pobreza y se puede mantener en ciertos niveles, ¿verdad? Pero si ustedes se dan cuenta, los objetivos que se ponen en la política son objetivos grandilocuentes, ¿verdad? Que generan una inflación de las expectativas, ¿verdad? Y luego, ¿qué ocurre? Las decepciones. Y esas decepciones se pagan, ¿verdad? Primero, puede ser con la pérdida del poder, que sería lo de menos. Pero lo que vemos son lo que vemos es una tendencia a la inestabilidad estructural y a una oscilación muy frecuente entre gobiernos de un signo y gobiernos de otro, y poca continuidad entre las políticas, ¿verdad? Y cada vez de parte y parte más irrealismo en lo que se puede lograr políticamente, ¿no? Y esto creo que es algo fundamental en lo que nos propone Luhmann, o sea, reflexionar sobre los límites de lo que es posible políticamente, los límites de la conducción política, ¿no? Este tema igual, no estoy muy satisfecho como lo dejé. Hay cosas que todavía me gustaría decir, pero por límites de tiempo lo vamos a tener que dejar para la clase que viene. Así que si alguien, para cerrar, quiere hacer algún comentario o algo, tiene la palabra. O de lo contrario, pues nos estaríamos viendo la clase que viene. ¿Algún comentario? Noel, Rómulo, Oscar, Noel. Sí, buenas noches. En relación con precisamente este último punto, límites de la conducción política, allí debe jugar un papel muy fundamental el uso de la violencia por parte del Estado. Bueno, depende de cómo lo veas, pero básicamente el problema de los límites de la conducción política tiene que ver con los objetivos que se fijan los gobiernos en sus programas políticos, ¿verdad? Tiene que ver con eso, ¿verdad? ¿Qué tan realistas son? ¿Me explico? Y una de las cosas que vemos, que también explica en cierta medida lo complejo o la situación que estamos viendo actualmente, es que si alguien reflexiona sobre la complejidad y la dificultad de los problemas políticos,
menos tentación va a tener de ejercer cargos públicos, porque sabe lo difícil y lo complicado que es. Y esto es paradójico porque las personas más capaces tendrían a alejarse de los cargos públicos y las personas menos capaces, ignorantes de la complejidad de los problemas, se ven tentadas a acercarse a lo público y tienen digámoslo de esta manera, mayor receptividad porque exudan confianza, ¿verdad? Exudan seguridad. El ignorante es más seguro de sí mismo que la persona que no lo es, porque el que sabe la complejidad de los temas tiende a ser más cauto, pero el que es más cauto no cautiva en la arena pública, ¿lo ven? No cautiva a la opinión pública y sobre todo no cautiva a un público que puede estar aburrido de una dinámica bipartidista y esto es lo que explica el éxito de ciertos radicales, ¿no? Y esto es lo que explica también el fenómeno del radicalismo en cierto sentido. Rómulo, ¿querías decir algo antes de irnos? No, de hecho todo está bastante claro. Me gusta el acercamiento del man. A ver, me cuesta menos que los temas anteriormente vistos en cuanto a las áreas de aplicación. Me sirve mucho porque justo tengo el Estado en las próximas clases en el pregrado, en mi introducción a la política. Entonces, quizás porque lo otro también un poco más fresco, me ubiqué más rápido, ¿no? Genial. Pero me agrada. Bueno, igual nos queda pendiente redondear algunas cosas, como les dije, que me gustaría hacer con respecto a este tema, sobre todo ahondar en este problema de los límites de lo político y quizás porque no puede, porque son problemas insolubles, que esto quizás no solamente para nosotros, sino capaz para otros que nos escuchen puede que no haya quedado muy claro. Entonces sobre la clase que viene redondeamos esto y seguiremos con los temas que corresponden, ¿sí? Entonces nos vemos la semana que viene. Muchas gracias a todos. Gracias a usted, profesor. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches, profesor. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.